Bueno, entonces muy buenos días para todas las personas que nos van a ver en esta capacitación, a las personas que nos acompañan hoy presencial y que van llegando. Hoy vamos a ver el curso de primeros auxilios. Estamos en la localidad de Usme, que le corresponde a hoy esta capacitación. Vamos a hablar de primeros auxilios y cuando hablamos de primeros auxilios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es mantener la calma. ¿Sí? Entonces, como hablábamos allá con la compañera, siempre la calma es lo más importante. Yo que tengo que tener en cuenta y son los casos que aplican para primeros auxilios. ¿Qué aplica para primeros auxilios? Aplican las emergencias, las urgencias que puedan pasar derivado de un accidente o algún momento infortuito, algún caso infortuito que se presente de violencia, bueno, todo este tipo de cosas que atenten contra la vida. ¿Qué vamos a ver en este caso? Cuando se habla de diarrea, hace parte de los primeros auxilios. Dice la Organización Mundial de la Salud que hace parte de ¿qué? Cuando una persona se empieza a descompensar debido a una diarrea, empieza a perder sales minerales, electrolitos, todo este tipo de sustancias minerales que hacen que el cuerpo pues se mantenga estable, regulado, ¿verdad? Si yo veo que una persona está con bastante diarrea, ¿qué puedo hacer? Bastante líquido, ¿como cuál? Como agua, gelatina, una dieta líquida. Si yo le doy en ese caso bastante comida, ¿qué puede pasar? Pues que la persona va a hacer más deposiciones. ¿Y qué es diarrea? Diarrea es cuando se presentan varias deposiciones múltiples en un lapso de tiempo corto. Deposiciones es hacer deposición fecal. Y cuando una persona hace bastantes deposiciones fecales, ahí es donde se empieza a deshidratar. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Pues darle bastante agua, líquidos, sueros. Un suero Pedialite es muy bueno, ¿sí? Preparar una suspensión oral. La EPS también suministra este tipo de medicamentos. ¿Sí? Digamos que una diarrea, cuando una persona se deshidrata bastante, puede ser mortal inclusive, porque esa persona, derivado a una deshidratación, puede hacer un paro, una sepsis, un shock. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante siempre hidratar adecuadamente. ¿Qué más hace parte de los primeros auxilios? La fiebre. La fiebre es cuando los signos vitales que se mantienen para una temperatura ideal es de 36, pero cuando pasa a 37 es un pico febril y cuando pasa a 38 es una fiebre. ¿Yo qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué se debe hacer? Hay algo llamado los métodos físicos, los medios físicos. Esos medios físicos son unas toallas con agua tibia o agua un poco, pues no tan fría, pero sí fría. Y las vamos a adecuar en lugares explícitos, ¿como cuáles? Debajo de las axilas, se va a hacer debajo de los lugares donde haya bastante... Vengo un tinto. Es que estoy en grabación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que si mi doctor, hágame un favor con don Gibson. Vengan un momentico. Vamos a hacer acá una dinámica. Ustedes que están acá vengan. Vamos a hacer una dinámica. Resulta que vamos a transmitir también, estamos transmitiendo acá la dinámica que vamos a hacer con los compañeros para que ustedes también tengan en cuenta de cómo hacer las maniobras. Entonces, vamos a hacer esto participativo. Si quieren traer el muñeco para ahorita hacer acá la maniobra, entonces lo que necesitamos es que, ¿qué pasa? Cuando se habla de primeros auxilios, que pues si quieren tomar asiento y entonces ya hacemos la dinámica. Cuando hablamos de la fiebre de 38, quiere decir que ahí es cuando debemos actuar, ¿con qué? Con medios físicos.
¿Cuáles son los medios físicos? Entonces, ¿cuál crees? Digamos, colocar el pañito de agua tibia en las axilas, en la frente. Correcto. Y muchas veces también las personas... Acetaminofén. Bueno, vamos ahí. Entre los medios físicos, la sábana tiene una composición muy importante y es que debe ser blanca. ¿Por qué? Porque si tenemos una sábana de color negro, permite que el calor se condense. Entonces no es lo adecuado. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? No, hagamos la dinámica, yo quería ahorita con los compañeros de soporte vital básico, ¿sí? Para que alistemos el muñeco ahorita. Entonces, vamos a ver que cuando yo le pongo la sábana blanca, la temperatura disminuye. ¿Sí? Cuando disminuye, yo puedo suministrarle acetaminofén o ibuprofeno, pero hay que tener en cuenta el tipo de paciente. Todos los pacientes no pueden tomar ibuprofeno. ¿Cómo por qué? ¿Por qué cree que no puede tomar? ¿Por qué no puede tomar ibuprofeno una persona? Porque viene a ser daño por los riñones. ¿Por qué? Viene a ser un proceso. Porque le puede causar falla renal. ¿Por qué, compañera? Porque si no se lo han administrado, de pronto es alérgico. Todas estas cosas hay que tenerlas muy... O sea, que es por un médico no hay problema. Pero relativamente, si yo lo voy a tomar constantemente, va a ser un daño para el cuerpo. Correcto. Y todos ustedes tienen la razón. Dígame. ¿Cómo se ellos digamos que soy alérgico a Tome más. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sabe cuando usted es alérgico a un medicamento? Cuando se le hace la prueba adecuada. ¿Y la hace quién? Un médico, un profesional de la salud, que esté habilitado para hacer este tipo de pruebas. ¿Qué tengo que tener en cuenta también? Que principalmente los riñones con el ibuprofeno les da muy duro. El acetaminofén es más general. Entonces, su merced encuentra que, ustedes se dan cuenta que en los hospitales se suministra más que medicamento, acetaminofén. Sí, ¿por qué? Porque todo el mundo no es alérgico al acetaminofén. Dentro de esos primeros auxilios, cuando hay tanta fiebre, hay que proteger de no llegar a una temperatura de 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que las personas pueden convulsionar. Cuando estas personas convulsionan, hay que tener en cuenta que se les puede dar medicamento. Pero sí, digamos, cuando ya llega el momento de convulsionar o está convulsionando la fiebre. Cuando la persona tiene fiebre después de 40, corre riesgo de convulsión. Después de 40, si está en 40, tiene que estar en alarma. Ya de 39 es alto. Puede entrar en convulsión y precisamente queda de manera directamente la fiebre. ¿Por qué? Porque inmediatamente si uno va a dejar convulsiones la persona, ahí va a haber otro daño secundario que sea en el cerebro. Un daño neurológico. Todos aquellos que tengamos fiebre podemos convulsionar. Las personas... Se le puede mostrar que se le mueren las neuronas. Se van muriendo las neuronas, claro está. ¿Por qué? Porque es un daño neurológico. Y esos daños neurológicos tienen que ser prevenidos. ¿Cómo? Con medios físicos, medicamento analgésico para bajarla, disminuir la temperatura. Y si ya vemos que no ha funcionado los medios físicos, un baño de agua tibia. Sí, y entonces con eso vamos a persistir a bajar esos niveles de... Hay que tener mucho cuidado también, digamos, cuando ya los niños han convulsionado, porque las personas pueden convulsionar por un golpe, un trauma cráneoencefálico. El ejemplo, una persona que se golpee en una bicicleta, un vehículo, es un alto riesgo de que pueda convulsionar. Pero también las personas que consumen drogas más que todas las sintéticas, inclusive la marihuana,
tienen una dependencia a las convulsiones. Entonces, todo este tipo de situaciones generan unos desgastes cerebrales y unas cicatrices que son irreparables para el nivel neurológico. Cuando una persona convulsiona, hay que tener mucha precaución y hay que saberlo hacer de manera adecuada. Cito una situación cuando estuve dictando en el bienestar familiar para San Cristóbal, una charla que dicté, donde la profesora me decía, profe, en un momento uno de los niños convulsionó. Era un grupo cerca de 30 niños, pero la profesora pues entró en pánico. Eso le puede pasar a cualquiera. Sí, no hay que burlarse de nadie, no hay que, pues, es lo que pasa, esa es la vida real, a cualquiera le puede pasar. Entramos en pánico, pero pues resulta que los profesionales de la salud ya debemos estar más al pendiente de esto del pánico y actuar. Cuando yo respiro y miro la situación desde un punto de calma, actúo más rápido que en un momento de miedo, nervios, y no voy a hacer nada. Entonces, decía la profesora que el niño empezó a convulsionar y ella no pudo hacer nada. Cuando menos se dio cuenta, los niños del salón fueron y pidieron ayuda. Gracias a eso, otro profesor se acercó y dio una acción rápida a este niño que convulsionaba. ¿Qué debemos hacer en este caso? Entonces, permítame ahí usted. ¿Sí? Ejemplo. Una persona convulsiona y yo no debo estirar. Cuando esta persona se pone espástica, ¿sí? ¿Qué es espástico? Rígido, muy rígido. Yo no debo empezar a tratar de desdoblar los miembros, porque si la persona tiene la mano muy demasiado tensa, donde yo le haga flexión, posiblemente haga una fractura. ¿Yo qué busco? Busco que la persona, espérame un momentico, préstame esa chaqueta, ¿sí? Un momento. ¿Qué buscamos ahí en este caso? Que la persona convulsione con buen estilo. Cuando la persona convulsiona, pierde conocimiento, muy seguramente pueda caer sobre una piedra. Si cae sobre una piedra, pues ¿qué puede pasar? Trauma craneoencefálico. Entonces, cae la persona, ejemplo. Recuéstese, por favor. Convulsiona. Lo primero que hay que hacer, amigos, queridísimos amigos, es dar a la persona una convulsión con un buen estilo y dejarlo de medio lado. Tratar de que quede en una posición de cúbito lateral. En este caso él está en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué se busca? Que la vía aérea esté permeable. ¿La vía aérea cuál es? Son las fosas nasales, boca, laringe, tráquea, faringe. Cuando él está en esta posición, muy seguramente la cabeza esté moviéndose bruscamente y se esté golpeando. Si yo permito que la persona se golpee varias veces, pues el trauma va a ser muy grave. Entonces, yo puedo colocar acá algo que sostenga la cabeza, algo que permita que haga una buena reacción contra. Entonces, al tenerlo en esta posición, ya estoy asegurando la cabeza, estoy asegurando la vía aérea cuando lo dejo en decúbito lateral, pero también tengo que tener en cuenta que yo busco que no vaya a broncoaspirar. ¿Qué es broncoaspirar? Es cuando la persona, en este caso, está vomitando su propia saliva o está expulsando líquidos, ¿sí? Como sangre, si se llega a morder la lengua, ¿no? Si se muerde la lengua, lo que hace es que sale, que por allá nos van a decir algo, ¿no? Ahora.
nunca hay que tratar ni abrir la boca, ni meterle cuchara, ni nada. Bueno, ahí está, entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces yo tengo la vía aérea permeable y si la persona se muerde la lengua, ahí es donde está, bueno, la Organización Mundial de la Salud y algunas personas dicen que no hay que ingresar nada en la lengua, en la boca. Pero ¿qué pasa? Pero hay otra, eso ya va desde parte de cada quien, hay otros manuales que indican que se puede colocar un esfero y enrollarlo con un pañuelo y desplazar la lengua. Entonces hay que mirar, ¿sí? La situación también. Si en caso que, digamos, antes de que, para que no se muerda la lengua, ¿puedo poner la No, ustedes es algo involuntario. no la pongo cerrada? El paciente relativamente no se ve lo que es que Ponle cuidado, pésame ese esfero. Resulta que la persona se muerde la lengua. Si yo tengo un pañuelo, ejemplo, yo tuviera esta chaqueta, es que lo que les digo, hay manuales, unos indican que sí, otros indican que no. Los que indican que sí, indican que usted debe tomar un objeto así como ese y enrollarlo de esta manera y de esa forma desplazar la lengua para que no la siga mordiendo. Y los que indican que no, indican que debe dejar que siga mordiendo la lengua. Entonces ahí es donde indica, pues ahí es... Entonces lo único que yo debo hacer es... hasta donde yo sé donde Exacto. el proceso, donde por lo menos cuando uno trata de hacer eso, posiblemente lo que pasa de eso para uno la frase que se mata totalmente y ahí pasa el proceso más violento que la mordió, perdió que el paciente de todas maneras no va a morir porque está respirando por la nariz. Entonces no hay peligro de la vida del paciente. Eso es lo que importa. Y eso es lo que es, pero ahí, por eso le digo, ahí es donde se entra como a usted saber, o lo retira o no lo retira. Si ya usted verá que, pero los dos manuales están. Sí, yo diría más por mi lado que yo sí le pondría el pañuelo. Yo, Rafael González, yo lo haría. Porque ahí los dos manuales, usted no lo haría. Sí, pero ahí está. Entonces, ¿qué dice? Que puede ser más traumático al fracturar un maxilar. Otro dice que pues es preferible la vida. Sí, listo, muchas gracias. Primero porque el maxilar está rígido también, todo eso. Ya, toma. Se puede causar. Y entonces, maxilofacial. Yo Entonces, siempre voy a colocarlo, solo lo que va a hacer es colocarlo de cubito lateral, y algo en la cabecilla, no tengo que Sí. hacer nada más. pues ¿Y qué más se va a poder hacer? Si voy y le meto Es que son dos opciones. es que son dos opciones, pero tiene que, o sea, usted tiene que pensar en que no le vaya a broncoaspirar. entonces Sí, me digo, no, Ya no está ahí, ya lo tiene ahí. Y si usted no le quiere meter nada, no le meta nada, ya. ¿Sí? Lo importante es que usted mantenga pues la vía aérea permeable, que no le vaya a broncoaspirar. ¿Sí? Entonces los dos manuales están, usted verá cuál tome, si usted verá si en su profesión usted lo haría, si usted no lo haría. Lo importante es que usted actúe de manera correcta según el manual. Entonces hay que verificar ese tema también, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Pues con las convulsiones, que muchas de estas personas son medicadas. Por ejemplo, ahorita el país ha tenido como un déficit con los anticonvulsivantes, que es este grupo de medicamentos. ¿Como cuáles? Como el levetiracetam, ¿sí? Como el ácido valproico. Son los más comunes. Estos tipos de medicamentos, la gente cuando ya se mejora, deja de tomarlos. Pero es mejor tomarlos por seguridad, porque el cuerpo vuelve y recuerda, y vuelve y convulsiona. Entonces, ¿qué se recomienda? Tomar sus medicamentos controladamente. Diría que también es muy importante evitar, digamos, también el tipo de consumo de licor, tabaquismo, todo eso, porque van directo al cerebro. Pueden generar, o cuando hay una hipoxia. Una hipoxia es cuando falta oxigenación en el cerebro.
al faltar oxigenación en el cerebro, entonces puede que pues también vaya a haber un daño neurológico que vaya a permitir que la persona convulsione. Si en este caso, ya teniendo pues claro lo de las convulsiones, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta por allá? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces lo único que lo que yo entendí es que, digamos, se coloca el cuerpo lateral, se le coloca, digamos, algo en la cabeza y ya, no es igual. No puedo hacer nada más. Ciertamente, Pero verificar que no broncoaspiren. Y ya. Cuando hablamos, entonces ya hemos hablado de diarrea, de fiebre, de convulsiones. Sí, ahora tenemos que mirar otros puntos importantes. Uno de ellos puede ser las fracturas. ¿Sí? Una fractura puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación se puede presentar una fractura. Pueden haber de dos maneras de fractura, puede ser fractura abierta y fractura cerrada. ¿Cuál es la fractura abierta? Es cuando hay una fractura donde el hueso ha cortado la piel y expone. Cuando expone a este tipo de pacientes, la exposición de la piel, hay que inmediatamente tomar algo como una toalla, un trapo y humedecerlo bien, mojarlo bien, cubrir alrededor de la herida y salir corriendo para el hospital más cerca que usted conozca. No tiene que hacer nada más, porque usted no puede cerrar, o pues si usted no es un traumatólogo, no es un ortopedista, pues es una fractura. Entonces, el hueso hay que hacerle muy seguramente un proceso adecuado para que se vaya nuevamente a unificar. Pero pues resulta que esas personas, si no es abierta la herida, es cerrada, y cuando es cerrada la fractura, quiere decir que el hueso no presentó exposición fuera de la piel. Entonces no presentó exposición fuera de la piel. Ese tipo de heridas, como no es una herida abierta, sino que es una fractura, usted lo que puede tomar son 4 trozos de cartón igual de grandes de largo al brazo o al miembro que va a entablillar, y con 2 cordones de zapato amarra los pedazos, 1, 2, 3, 4, un cordón arriba, uno abajo, y se lleva inmediatamente para el médico. ¿Sí? 4 trozos de cartón y 2 cordones. Sí, y los pone cada uno en su lugar, en cuadro. 3, 4. Amarra uno acá y uno acá. Y se va para el médico. Coge un taxi y sale corriendo para el médico. Usted no intenta arreglar el miembro, usted no intenta arreglar la fractura, únicamente entablilla y se va. ¿Sí? Entonces cerrar es cuando no se ve nada por fuera de la fractura. Si no hubo exposición del hueso y no cortó la piel, entonces esa es cerrada. Abierta, entonces estamos hablando de cuando ya es una, pues cuando ya fue la sí, exposición. De esta manera hay que tener también muy claro que pues las fracturas uno no intenta solucionarlas. ¿Sí? No solucionamos la fractura, lo que hacemos es que la mantenemos estable al paciente, estabilizamos para dirigirnos al lugar pues, donde sí lo van a hacer, que es un hospital de urgencias. Y si no, lo podemos llamar a una ambulancia en caso de que encontremos a alguien que esté enfermo. Pues en lo más seguro es que entre más tiempo espere, más riesgo de sepsis puede haber, sobre todo cuando es abierta, usted puede dejar expuesto el miembro, pero en ese tiempo puede capturar una bacteria. Entonces, lo que más buscamos es que lo más pronto posible pueda hacer. Y a veces las ambulancias pues están colapsadas, no llegan en cierto tiempo adecuado. Entonces, si usted tiene un carro o conoce un taxi o algo que lo pueda llevar rápido, sería más ideal. Bueno, de ese modo, cuando hablamos de fracturas, ¿queda cerrado o tienes alguna pregunta de fractura? Pero resulta que yo conocí un caso en el Hospital Santa Clara
donde un muchacho estaba hablando por teléfono y cuando lo fueron a robar, le abrieron con un cuchillo, le pegaron una puñalada en el estómago y se expusieron los órganos. Cuando hay exposición de órganos, lo más importante es no tratar de devolverlos a su lugar. Porque si yo los intento devolver inmediatamente, muy seguramente vaya a ser una sepsis, lo cual pueda llevar al paciente a la muerte. ¿Por qué? Porque resulta que la persona puede haber cortado algún intestino, puede haber un sangrado interno, y yo en vez de hacer algo bueno, pues estoy haciendo algo muy malo. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar una toalla, humedecerla muy bien, envolverla los órganos, tomar un taxi y llegar a un hospital, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser humedecida la toalla? Porque resulta que la toalla los órganos tienen un líquido que hace que sean pegajosos, no se adhieran entre ellos en el estómago. Entonces, ese líquido se puede volver pegajoso. Si cuando queda expuesto se seca y se vuelve como si fuera super bonder. Entonces se le puede quedar pegado pues la toalla, la ropa, si cualquier cosa se puede, entonces hay que tener mucha precaución. Cuando se humedece pues se mantiene húmedo. Esa es como tal la técnica de órganos expuestos. Pero cuando hablamos también, digamos en este caso, de quemaduras por agentes químicos. Una quemadura común con agentes químicos es la soda cáustica. La soda cáustica es un químico que se usa para destapar cañerías y para efectivamente arrasar con todo lo que sea manchones, manchas en piso, en asbesto. Bueno, es un químico muy fuerte. Cuando ese químico se expone, hace una quemadura de primero, segundo o tercer grado. Una quemadura de primer grado, ¿cuál creen ustedes que sería? No, la quema del grado 1 se expone al sol. Entonces cuando usted está en el sol es quemadura grado 1. Quemadura grado 2 cuando se exponen y hay ampollas o fliptenas. Sí, esa es la de grado 2. Entonces, vapores, sí, ejemplo también, todo este tipo de, el aceite ya viene a ser ya de casi de segunda y tercero. ¿Y el tercer grado cuál sería? Cuando se exponen los órganos, cuando hay órganos expuestos. La piel es un órgano. No, pues de tercer grado, porque fue el 80% de quemadura del cuerpo. Y se mide por cuánto porcentaje se quema el cuerpo, si se ve afectado. En ese caso, pues fue un 80% de quemadura. Cuando se hacen injertos de tejido, que se toman de los lados más adiposos del cuerpo de la persona. Cuando ya la persona ha tenido bastantes injertos y no tiene más piel, se hace una donación de tejidos y se hace un injerto de piel. Entonces, digamos, ese de primer grado, ¿qué debemos hacer? Bueno, bastante hidratación, bastante agua, pegarse un bañito, hidratación. Sí, se baña y toma harto agua, toma suero cuando es primer grado. Entonces, paños con agua fría, puede ser con una toalla o algo. Pues hidrátese, se puede bañar la cara con agua. Sí, por eso los paños que hicieron Gibson allá, por eso los paños. Nunca nomás se debe colocar, por ejemplo, cremas o cosas así. Porque relativamente con una quemadura de primer o segundo grado, inmediatamente va a reaccionar como cuando nosotros estamos cocinando.
Bueno, hay que... Tampoco. Y vaselina tampoco. Solamente aquí. Se le aplique agua y que tome agua fría. Pero ven ahí, porque es que resulta que para las quemaduras hay unos tópicos, que es el zinc. Sí, entonces cuando usted usa, como decir la número 4, con la base de zinc para una pañalitis de un bebé, eso es una quemadura de tipo grado 1. Sí, una pañalitis. Entonces usted, ¿qué hace? Pues la punta de zinc, crema, y depende. Normalmente cuando usted va a melgar, pues usted no se pega una quemadura tan dura como una pañalitis, pero sí le arde bastante el rostro. Entonces usted se puede poner cremas con zinc y eso va a hidratar más la piel. Sí, eso puede ser lo que se puede hacer. Cuando usted, ejemplo, hablábamos de la soda cáustica o otros químicos como puede ser el azufre y todos estos, si hay exposición en una parte del cuerpo, no intente refregarla ni quitársela, porque lo que va a hacer es expandir más el químico y va a arrancar los tejidos de la piel. Lo que debe hacer es abundante agua, mucho agua, y correr para el médico cuando ya esté Pero más. se le ha hecho así directamente. Directamente agua, pero no resulta que no puede caer directamente de una llave, sino que usted la puede meter en una taza, en una olla con agua fría, bastante agua, no un chorro directo, porque pues ¿qué va a hacer? Pues va a retirar el tejido. Por eso es muy importante abundante agua, pero no agua a chorro. Bueno, eso serían como las quemaduras, que es un tema que pues es muy común también, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que cocinan con buñuelos, todo ese aceite, yo conocí hace poco el caso de una señora que murió por aceite, quemada por aceite de buñuelos. Sí, también. Le cayó, ¿sí? Sí, pues resulta que se quemó con aceite de un que pasó a esta muchacha de Luis Carmen, que también no resistió. ¿Cuál tío? Se dio por ahí, no se acuerda del maestro, la mujer del maestro. Ah, pero fue la mujer, sí. Se fue la mujer. Y cuando se quema con agua con aceite hay que... Entonces, por ejemplo, usted lo que tiene que hacer es inmediatamente correr. Si es demasiado, corra para el médico. No me echó. Sí, pues usted mire cómo hace para irse rápido para el médico, y si puede échele agua fría, pero váyase para el médico rápido, porque eso es gravísimo, eso es muy grave. Inclusive, si usted pudiera, mejor dicho, sacar un carro, un taxi, lo más rápido que tenga para que le puedan retirar esas prendas, porque esas prendas al estar así de calientes están quemadas. Entonces, si usted puede con una tijera, quítele rápido lo que pueda estar haciendo más contacto a la piel, porque eso es terrible, la verdad, es una quemadura, es muy grave. Entonces tengo que coger, digamos, supongamos que es en la pierna que se acaba de quemar con el aceite caliente. Entonces lo que yo hago es cortarle... Retire, de una vez retire la Cortarle y echarle agua. agua, pero depende de la quemadura, ¿no? Usted Porque tiene si, que... digamos, estamos con el restaurante que se... Si es el segundo grado, eso es el segundo grado. Bueno, es distinto, usted puede quitarle la parte que está haciendo fricción y agua, es más llevable porque las de segundo grado aún no comprometen los órganos. Entonces por eso hay que tener en cuenta los grados, según los grados de la quemadura, cómo voy a actuar yo. En tercer grado ya lo más importante es quitar lo que esté haciendo fricción y correr rápido para mí. Y depende, porque la persona, como decir el caso de allá del restaurante, esa persona queda con todo pegado sobre la piel. Entonces es un caso muy, muy extremo, mucho más fuerte. Las quemaduras son una de las causales de muerte y de sepsis más importantes, porque como la piel queda expuesta, entonces las bacterias pueden atacar más fácil. ¿Qué vamos a hablar ahorita? Pues ya hablamos de las quemaduras, ahora vamos a hablar de una de las muertes, o la causal más importante de muertes en el mundo, que son los paros cardiorrespiratorios. Los paros cardiorrespiratorios se pueden, bueno, que pase aquí la compañera y vamos a hacer una práctica de toma de signos vitales.
Me hace favor, me alcanza el tensiómetro, doctor. Siga. Acá. Gracias. Mire, hagamos favor, tome el estuche. Tome el estuche, por favor. Esto es un tensiómetro digital. Ahorita muchas veces es muy fácil porque ya nos ahorramos pues el aprendizaje de aprender a escuchar el fonendoscopio, del estetoscopio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tener uno en la casa siempre por seguridad. Ay. Yo debo tener estos dispositivos por seguridad. Entonces, metemos el brazo. Que hay que tener en cuenta que la manguera esté con la arteria, ¿sí? Entonces, voy a hacer la persona de esta manera. Estira el brazo de esa manera. Y se acabaron las baterías. Pues necesito. Es que está mal. Gracias por utilizar el monitor eléctrico de presión sanguínea de UWell. Por favor, opere el equipo médico de acuerdo al manual del usuario. Sí, está volteada la primera. Pidiendo, por favor, no se mueva. Entonces, ¿usted qué le dice a la persona? Que se tranquilice, que no hable. Si estaba haciendo ejercicio, que respire y en 10 minutos usted le toma la atención. Cuando ya ha estado tranquilo. El rango normal es de 120 sobre 80. Si se sube o se baja un poquito, está dentro de los rangos. Lo ideal es que no suba demasiado, que no baje tampoco demasiado. Según lo he aprendido, ¿cómo estaría ahí? Estable, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces tiene que estar sobre 520 sobre Sí, es lo ideal. 120 sobre Y resulta que si esta se sube demasiado, es pues perjudicial porque puede haber un accidente cerebrovascular. Y si se baja demasiado, pues también es peligroso porque puede haber un paro cardiorrespiratorio. Entonces todo tiene pues su proceso y hay que verificar que los signos vitales siempre estén estables dentro de los rangos. Cuando yo tomo la tensión, verifico pues que la persona no vaya a estar ni hipertensa ni hipotensa. Si tiene demasiado la tensión muy elevada, ¿yo qué le digo? Que se tranquilice, que se siente y si es necesario le preparo un jugo de limón con 2 limones bien ácidos, sin azúcar y eso va a disminuir la tensión. Si tiene la tensión muy bajita, usted puede hacer que la persona se mueva un poco, que interactúe, ¿sí? Que trate de levantarse o puede acostar a la persona en posición supino, mirando hacia arriba. Don Gibson, ¿me hace favor? Se acuesta aquí, por favor. ¿Sí? ¿Se puede recostar aquí un momentico, por favor? ¿El piso? No, pues en una chaqueta. Ahí, ¿sí? ¿Se puede? Es un momentico, ¿no? Para mostrarles aquí a las personas. En este caso es cuando está Ejemplo, en la tensión bajita. Sí, ejemplo, la persona está hipotensa o puede ser que tenga la frecuencia cardíaca también muy baja, que es espérame, ya dejamos acá. Cuando tiene la frecuencia cardíaca muy alta, se llama una taquicardia y cuando tiene la frecuencia cardíaca muy abajo es una bradicardia. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo tomar a la persona y elevarle las piernas
en un lapso de 10 a 15 minutos. Mientras que no tenga trauma a nivel de cintura, ¿no? Ah, claro, sí, porque usted no va a coger una abuelita que le habían hecho una cirugía de cadera. Entonces, así de esta manera nos permite que la sangre irrigue en todo el cuerpo de una manera adecuada. ¿Por qué? Ahí porque, ejemplo, la sangre está haciendo un retorno, gracias, don Gibson, mi amable, hace un retorno directo, baja y sube directo, no la ayude. Si no, el cuerpo humano se hace de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Entonces, va directo. Entonces, es una forma de que nuevamente el corazón coja un ritmo, ¿sí?, dentro de lo estable. Yo que debo mirar también a una persona cuando tenga un patrón respiratorio que no sea normal. ¿Cuál es el patrón respiratorio? Cuando yo miro y su merced, bueno, por ejemplo, la señora que está acá está respirando bien. Si usted está haciendo una expansión del tórax adecuada. Pero si una persona está fatigada, se siente ahogada, no tiene un buen patrón respiratorio, yo debo verificar por qué se encuentra de esta manera. Puede ser a nivel mental o puede ser también a nivel de los pulmones, pulmonar. Entonces vamos a ver, si quieres sigue. Aquí vamos a verificar qué medimos con el oxímetro. ¿Cómo miro yo cuando la persona está respirando adecuadamente y tiene la oxigenación adecuada? Yo le digo que por favor se quede sentado y oprimo el botón. Y este me va a dar dos rangos. Uno es la frecuencia cardíaca y otra la saturación. Pero este está como descargado. Arriba, digamos, ya que el de arriba, este es la saturación. Debe estar de 90 a 100. Si está más de 100 no puede estar. Pero sí puede estar desaturado. De 90 a 100 y la frecuencia cardíaca de 60 a 90. ¿Sí? Entonces tiene que estar de 490. Así en la saturación. De 90 a 100. De 90 a 100 y Sería normal, ¿sí? sería dentro de los rangos. Y la frecuencia cardíaca debe estar de 60 a 90. Lo recomendable siempre para este tipo de situaciones, ustedes que pues en sus casas a veces manejamos abuelitos, personas de la tercera edad, siempre mantener una toma de señal. Esto se llama un oxímetro, un oxímetro o un pulso oxímetro. Un oxímetro para los que están acá mirando. Es un oxímetro. Y con este vamos a medir la frecuencia cardíaca y la saturación. Se les recomienda hacerle una toma de signos vitales a las personas de la tercera edad, digamos 2 veces al día o una sola vez al día, porque una persona pues efectivamente a medida va ganando tiempo suelen llegar algunas afecciones a nivel cardiovascular, corporal. Para finalizar esta capacitación tan interesante de primeros auxilios que hemos podido ver hoy, hay algo llamado los paros cardiorrespiratorios. Eso lo estábamos viendo ahorita. Y los paros cardiorrespiratorios son la muerte o la causal más importante de muertes en Colombia y en el mundo. Es cuando una persona, el corazón se detiene. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Primero, que ahora sí vamos a solicitar la ayuda aquí del público. ¿Quién, John? Yo se la acabo de ver. Listo, por favor. Resulta que las personas cuando... Acá yo creo. Por favor. Cuando una persona muchas veces tiene una alimentación inadecuada, donde hay una alimentación llena de grasas saturadas,
Déjelo encima, préstame el forrito y lo dejamos encima para que no se raye, por favor. Es el manejo adecuado. Así no, mi perrita. Resulta que la persona puede, como en Estados Unidos, en ciertos lugares donde la gente se excede con las grasas trans, saturadas, y se colapsan las arterias. Cuando las arterias se colapsan, las arterias coronarias, pues no permite la irrigación adecuada de la sangre. Y es ahí donde llegan los paros cardiorrespiratorios. ¿Qué debemos hacer? Esto puede pasar en un Transmilenio, o en el metro, o en cualquier lado del metro de Bogotá, próximamente. Entonces, esto puede pasar en cualquier momento, un desplome de una persona. ¿Yo qué debo hacer? Si la persona con una torunda de alcohol, cuando no es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Cuando es, digamos, una baja de azúcar, yo con una torundita de alcohol y con un dulce, puedo subirle el azúcar nuevamente a las personas. Hablando del tema de los diabéticos, ¿sí? Las personas con diabetes muchas veces salen sin desayunar y se van al Transmilenio y cuando se da cuenta se desmayó. ¿Qué puedo hacer yo? Con un dulce sublingual, un bocadillo, un yogur, subirle el azúcar a la persona. Y cuando es un paro cardiorrespiratorio, definitivamente se detuvo el corazón, la persona ya no respira y en ese caso yo tengo que entrar a verificar. Lo primero que hago es tomar a la persona y decirle: señor, ¿usted se encuentra bien? Estoy haciéndole una pregunta verbal para que la persona, en ese caso, voy a medir su estado de conciencia. Si no me responde, yo debo verificar que esté respirando. ¿Cómo puedo verificar? Ahorita tenemos celulares, espejos, o sintiendo el vapor de la respiración de la persona. Si la persona está respirando y yo le hago empiezo a hacerle maniobra de una vez, es muy grave, porque ese no era el problema, ¿eh? El problema no era un paro cardiorrespiratorio. Verifico, en este caso no está respirando. Verifico el pulso. Nosotros tenemos unos pulsos que son, señora Doris, no, ¿cómo es tu nombre? Mariluz, ¿me regalas un momentico? Bien, hay algo llamado las pulsaciones, los pulsos. Siéntate. Y los pulsos están yugulares, carótidos, en el cuello, o están en los brazos, radiales, braquiales, ¿sí? Y acá también tenemos un pulso, pero bueno. Y las femorales, en las piernas. Acá tenemos dos pulsos. Hay que saberlo reconocer. Pero no podemos utilizar este dedo. Sí, directamente así. Entonces quiero que lo reconozcas. No, ahí no es. Eso, ahí. Y estás usando el dedo más, sin embargo. Así. Sí, acá pulso. Y acá también, bueno. No uses el dedo. Préstame el bisturí. Quitamos esos dedos. Ya, listo. Esa es la idea. Sí, saber reconocerlo. Y yugular, en el cuello. Reconocemos allí los pulsos de la persona. Y en este caso tampoco tiene pulso. Es donde yo ya me doy cuenta que esta persona está en un paro cardiorrespiratorio inminente. Pues bueno, primero también muchas gracias a los que nos están viendo y todas las personas que ven esas capacitaciones. Siempre lo ideal es aprender, porque estas cosas deben ser obligatorias de conocimiento para todo el mundo. Si esto es conocimiento básico general, la persona debe estar mirando, yo acomodo a la persona mirando hacia arriba, en posición supino. Sí, la dejo en esta posición, como está nuestro simulador. Dime. ¿Y las pulsaciones cuántas tienen que dar para saber? En ese momento no necesitamos medirlas, sino solo saber que tenga pulso y que esté respirando. O sea, tenemos que descartar que no sea un paro. Sí, o sea, yo en ese momento descarto, porque donde yo le haga una maniobra de reanimación cardiopulmonar,
voy a agravar la situación. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esta maniobra, puedo inclusive fracturar el tórax, generar una lesión cardiocerebral, una neurológica. ¿Por qué? Porque la sangre va a subir muy impulsada, va a ser una maniobra de mucha fuerza. Yo me acomodo junto a la persona, no me le puedo subir a la persona. Si yo me le subo a la persona, no voy a hacer nada. Tengo que acomodar la persona en posición supino y todos tenemos acá en el medio algo llamado el esternón, es un huesito que está entre la hipófisis. Y allí yo me ubico, y ubico la mano con la que yo como y escribo y domino la cuchara y el esfero. De esta manera esa mano va a ir primero, luego va encima la otra. Y en ese huesito yo voy a realizar, hay dos maneras de hacerla, según la pandemia nos cambió toda la perspectiva. Pero vamos a iniciar 30 por 2. ¿Cuáles son dos? Dos ventilaciones. O sea, vamos a hacer 30 maniobras de reanimación por dos ventilaciones. O sea, yo voy a ventilar a la persona y voy a verificar el pulso. 30 maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. La ventilación. Y luego verifico el pulso. Si no tiene pulso, sigo, continúo. Entonces, ¿cómo es la maniobra? La maniobra debe ser de 5 milímetros de profundidad. O sea que vamos a tener, y no doblando, yo de esta manera no voy a doblar mis brazos, porque si los doblo no voy a hacer nada. Entonces tengo que estar bien acomodado y voy a hacer 30 maniobras. 4, 5, 6, pausadas, con un ritmo de 1 segundo de intervalo. Entonces, 1, 2, 3, porque esa es la maniobra que hace el corazón. Tac, tac. Entonces, 1, 2, 3. Al finalizar las 30, yo voy a extender la frente, hiperextender el mentón y hago dos maniobras. ¿Listo? Eso sería 30 por 2. Pero si yo no voy a ventilarla porque no conozco a la persona, porque posiblemente tenga malos hábitos, puede ser un habitante de calle, yo no quiero ventilar. Entonces pasas tú, por favor. Vas a hacer 100 a 120 en 1 minuto y verificas el pulso. Entonces, ¿cómo estirar? Entonces, es así, ¿cierto? Sí, con la mano que comes primero. Listo. O sea, eres zurda. Yo soy derecha. Entonces va primero la que comes. ¿Esta? Claro. ¿Y así? Sí, con los brazos bien estirados vamos a hacer de 100 a 120 en 1 minuto. Entonces yo empiezo a contar el minuto. Ya. Tengo que poner las manos así. Sobre el esternón, mira. Acá. Mira, perdón, mira, porque tú nunca has reanimado, ¿sí? No, entonces yo estoy... Y acá. Y acá. Sobre el esternón, esta parte debe ir sobre el esternón, esta parte. Acá. Y ahora sí, ¿cómo es? Correcto, hago de 100, sí, de 100 a 120 en 1 minuto. Métele fuercita. Fuerza. 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 ¿Más? ¿Más duro? Sí, porque no has hecho casi ni la primera. Él tiene que ir de 5 centímetros de profundidad. Acá, mira, acá. Porque no le has dado en el punto que es. Acá. Ahí ya sí. Es más de 100 a 130. Y ese es muy grosero. No, ni siquiera lo has hecho bien. Dale, duro. Eso, sí, profundidad. 2. Más duro. 3. Más duro. Duro, eso sí. 7. Sí. Más rapidito. 6. 15. 16. Hacer 100 a 120. 22. 30. 22. 23.
15, 50. ¿Cómo se llama ese salón social? Este es de las quintas sociales. Sí. Eh, Y siempre tiene que ir mi mano así acá como está acá y acá en la hoja cruzada. Correcto, sí. Entonces, Siempre tiene que ir así. sí. Y Listo, y después- verificas el pulso. Si no tiene pulso, tienes que continuar. Entonces, bien, y no tengo que entonces que hacerle la ventilación ni nada porque Porque es un habitante de calle. Correcto, entonces Y ya solo le hago las... las maniobras verificas pulso. No tiene, seguimos. Si tiene, paramos. ¿Y cuántas veces le hago esto? Hasta que tenga pulso. ¿Qué Hasta que hacemos? tenga pulso. En ejemplo, yo estoy con personas que me acompañan.